Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Anaíla Álvarez y el día de hoy vamos a platicar sobre las enfermedades producidas por parásitos. Vamos a iniciar con la escabiasis. Esta es una ectoparasitosis de distribución mundial en donde no va a haber un respeto por la raza, el sexo ni el estrato social. Se han reportado además epidemias cíclicas cada 10 a 15 años. Esta enfermedad está producida por un parásito llamado Sarcoptes escabei, variedad hominis. La hembra va a ser de mayor tamaño que el macho y va a tener también 4 patas. El cuerpo y las patas posteriores van a tener unas espículas que van a impedir el retroceso de la hembra, es decir, esta se va a dedicar a cavar y a poner huevos. Va a tener un avance promedio de 0.5 a 5 milímetros al día. El macho no tiene la capacidad de cavar. Es importante también comentar que el estadio de larva a adulto va a durar hasta 14 días. Los surcos van a medir hasta 1.5 centímetros y tiene una alta supervivencia fuera del huésped, ya que puede sobrevivir hasta 2 días fuera de nosotros, las larvas hasta 30 horas y los huevos de 1 hasta 2 semanas. Las variaciones clínicas se van a relacionar con el grado de inmunidad individual. La transmisión es por contacto directo y en la población joven se considera una enfermedad de transmisión sexual. El contagio indirecto a través de la ropa es muy común en pacientes con sarna noruega o costrosa, ya que se presenta en pacientes inmunodeprimidos. La clasificación de esta enfermedad la vamos a tener como una forma clásica, una forma costrosa o noruega, la escabiasis nodular y se ha descrito una cuarta que es la incógnita. El cuadro clínico va a estar caracterizado por la presencia de un prurito intenso de predominio nocturno, debido a una sensibilización a antígenos de la saliva del ácaro. Estos síntomas van a iniciar entre 3 a 4 semanas después de la infestación, presentando la lesión típica en la piel, que es un túnel, el cual podemos observar en la fotografía inferior. La morfología de las lesiones prácticamente va a estar basada en primero la formación del túnel, pero por el prurito intenso que se presenta vamos a tener también otra modificación y entonces las lesiones pueden ser polimorfas. Entre ellas podemos tener la presencia de pápulas y van a obedecer a 4 alteraciones. Una es la lesión causada per se por el ácaro. La segunda puede ser por reacciones alérgicas debido a mecanismo inmunológico. La tercera puede ser ya por la presencia de piodermitis y la cuarta por la presencia de dermatitis de contacto o traumática debido al rascado intenso que produce esta enfermedad por el prurito tan intenso que se presenta. En la primera, clínicamente, en donde habíamos mencionado que son causas directamente por el ácaro, vamos a tener la presencia de la vesícula acariana de Bacin, que va a ser un túnel coronado por una vesícula translúcida. Es decir, vamos a observar el trayecto del ácaro y al final una vesícula translúcida donde en ese momento se encuentra. Estos túneles pueden estar localizados en los pliegues interdigitales, en la cara anterior de las muñecas, en la axilar anterior. Y también puede estar presentada con algo que se llama el chancro escabiótico cuando está localizada en el pene. Observen las fotografías clínicas en donde se ve la presencia de estos túneles. Es importante recalcar que en la población pediátrica no siempre vamos a encontrar túneles. El segundo mecanismo es por lesiones inespecíficas por mecanismo inmunológico. Aquí vamos a tener la presencia de pápulas, ronchas, vesículas, a veces ampollas y lo más importante vamos a tener también escoriaciones. Las pústulas ya son también lesiones secundarias debido al intenso rascado, también con la presencia de costras hemáticas y sanguíneas. Vamos a tener también como una secuela las cicatrices y las manchas hipercrómicas. Observen estas fotografías clínicas en donde al centro vemos la topografía más común de la escabiasis en la población adulta y las fotografías clínicas a la derecha y a la izquierda. Observen estas fotografías clínicas en población pediátrica, en donde les comentaba anteriormente que no siempre vamos a encontrar túneles, vamos a encontrar realmente lesiones polimorfas, podemos encontrar pápulas, pústulas, eritema, huellas de rascado. Aunque el paciente sea un paciente lactante, un paciente pediátrico, vamos a ver que el prurito realmente es intenso y una de las características también principales es que están afectadas las palmas y las plantas. Observemos en esta fotografía la lesión clásica en donde vemos la presencia de una galería y al final una pápula que es en donde termina esta lesión, donde que llamamos vesícula perlada de Bacin.
Observen estas lesiones también en donde tenemos en el centro de esta marcación circular la presencia de estos túneles y al final la presencia del ácaro. Las lesiones secundarias pueden dominar también el cuadro debido a la presencia de rascado, es decir, no siempre vamos a encontrar solamente los túneles. Esta enfermedad en el adulto suele respetar la cabeza y el cuello. Los sitios más frecuentes están marcados en este esquema, donde podemos observarla, por ejemplo, en axila, en las areolas, en los glúteos y en los espacios interdigitales. En los niños normalmente es generalizada y, como les comentaba anteriormente, no es común encontrar túneles. Observen las siguientes fotografías en donde prácticamente no observamos la presencia de túneles, pero encontramos algunas lesiones como pápulas, hay eritema, observen que está también diseminado y prácticamente encontraremos además después huellas de rascado. Observen también la afección a nivel de plantas de los pies, prácticamente estamos hablando de una dermatosis diseminada. En los genitales, como comentamos anteriormente, es más común que podamos encontrar la presencia de pápulas y también el prurito es intenso. En esta fotografía pueden observar la presencia de algunas pápulas, algunas se ven perladas y tienen distribución también interdigital. Se dice también que por el prurito tan intenso que se presenta, los pacientes no pueden cerrar los dedos, a lo que se le haya denominado el signo del cirujano. Esta fotografía observen también en donde tenemos la presencia de algunas pustulitas y se alcanzan a ver también el eritema que está producido también en el trayecto de un túnel. Vamos a ver que en el cuarto tipo que les comenté anteriormente que se ha descrito está la escabiasis incógnita. Esta es secundaria a alguna afección de la piel en donde puede haber lesiones, pero con el uso tan indiscriminado de esteroides, tanto tópicos como sistémicos, podemos enmascarar esta enfermedad y a pesar de tener una alta infestación no encontramos tampoco lesiones primarias. En la escabiasis variedad nodular vamos a tener la presencia de nódulos que van a estar deshabitados y van a ser rebeldes al tratamiento. Estos nódulos van a estar causados por restos de saliva de los ácaros y se va a presentar con una frecuencia hasta del 7%. En la sarna noruega, esta es una variedad clínica que se va a presentar principalmente en pacientes inmunocomprometidos, es decir, que tengan alguna enfermedad que comprometa la inmunidad, o también es frecuente verla en pacientes con síndrome de Down. En un inicio, esta variedad de escabiasis se describió en pacientes que tienen lepra. El diagnóstico entonces vamos a tenerlo principalmente por una erupción altamente pruriginosa. Es muy importante aquí la historia clínica de antecedentes de contacto familiar. Es decir, si nosotros tenemos un enfermo en casa, es casi seguro que las personas con las que convive, por lo menos en esa estructura familiar, van a tener este problema. Y es importante que nosotros, si vemos, por ejemplo, un paciente adulto, localicemos a toda la familia y los pacientes pediátricos. O bien, si vemos un paciente pediátrico, siempre tenemos que dar tratamiento a toda la familia. Se realiza el diagnóstico con la demostración de los ácaros, huevos o materia fecal, y el diagnóstico diferencial va a ser con algunas enfermedades que producen prurito intenso, como la dermatitis atópica, el prurigo agudo infantil, la dermatitis por contacto, la aspiodermitis, la sarna de la axila, la histiocytosis y la acropustulosis infantil. El tratamiento va a estar encaminado a un tratamiento farmacológico que es importante, pero no menos importante es el tratamiento no farmacológico. Dentro del tratamiento farmacológico podemos tener la aplicación de cremas y de tratamientos como, por ejemplo, la aplicación de cremas azufradas, que es un tratamiento tópico, y también tenemos uno sistémico que comentaremos más adelante. Y a nivel no farmacológico, que es muy importante ver las medidas generales de higiene que se tienen que seguir. Dentro del tratamiento tópico que comentábamos tenemos a la permectrina, que tiene una presentación al 5%. Este es un medicamento realmente seguro. Se considera de primera elección en pacientes recién nacidos, lactantes y embarazadas. Lo podemos aplicar a partir de los 2 meses de vida y también se ha podido aplicar en neonatos. También se aplica en las pacientes embarazadas a partir de la semana 12 de gestación. Es importante comentar que este medicamento se aplica en prácticamente toda la superficie afectada y tiene que durar algunas horas, por ejemplo en los lactantes 6 horas, en los pacientes escolares hasta 8 horas y en los adultos toda la noche. Después se tiene que quitar este medicamento con el baño, se descansa y se repite otro ciclo.
Otro de los tratamientos tópicos tenemos al lindano al 1%, que también se aplica de 6 a 8 horas en todo el cuerpo. Se realizan 3 aplicaciones y se realizan intervalos con 5 días de descanso. Este sí está contraindicado en el embarazo, la lactancia o recién nacidos. Se ha documentado también cierta resistencia. Otro de los tratamientos es el benzoato de bencilo, que puede estar a concentraciones del 25 o al 10%. Se aplica también durante toda la noche. Se realiza en general 3 aplicaciones y se repite a la semana. Este también se puede asociar con permectrina al 2.5%. Otro de los tratamientos que normalmente utilizamos mucho en la población pediátrica es el azufre al 6% con vaselina. Se aplica durante toda la noche, se quita la mañana siguiente y se puede realizar en ciclos con 5 días de diferencia. Algunas de las desventajas es su mal olor. Tenemos dentro del tratamiento sistémico, es decir, por administración por vía oral, a la ivermectina, que es la que más utilizamos en nuestro país, y lo usamos también para sarna costrosa o enfermedades que tengan un muy mal cuadro clínico o donde el tratamiento tópico no ha sido efectivo. Este va a actuar estimulando la liberación del GABA y va a darse en dosis de 6 miligramos en el adulto y se repite el 7º día. Es importante tomarla en ayuno y en los niños se calcula por kilo de peso en dosis únicas. Vamos a ver que otra parte de la ivermectina es importante comentar que esta no se puede administrar en pacientes menores de 6 años. Tenemos que aplicarlo en mayores de 6 años con pesos no menores a 16 kilos. Y como tratamiento coadyuvante podemos dar sintomáticos como por ejemplo antihistamínicos, aunque sabemos o tengamos en cuenta que a pesar de la curación clínica, el prurito puede persistir hasta un mes después. Los corticoides de baja y mediana potencia se han utilizado de manera muy medida cuando tenemos nosotros inflamación o eczema o bien nódulos o lesiones que están bastante inflamadas. Y también en caso de impetigización podemos utilizar antibióticos tópicos o bien sistémicos si esta es una afección ya diseminada. Les comentaba anteriormente que un esquema muy importante es el tratamiento no farmacológico, ya que si nosotros damos tratamiento con medicamento, pero no tratamos las condiciones de higiene en la casa, es casi seguro que vamos a tener un fracaso en el tratamiento. Dentro de ellos tenemos que comentar a las personas que tienen que lavar la ropa, tienen que lavar sábanas, sacar por ejemplo, los colchones al sol. Normalmente este ácaro es sensible al calor, entonces también solicitamos que puedan, por ejemplo, planchar la ropa o bien embolsar algunas cobijas o sábanas, etcétera, y después sacarlas al sol. La siguiente enfermedad es la pediculosis. La pediculosis también es una ectoparasitosis, pero está ocasionada por piojos. Aquí no importa la geografía ni el nivel socioeconómico o cultural, normalmente se presenta también en epidemias con predominio en el verano. La edad que más afecta es en la edad escolar, pero también se reporta en lugares con hacinamiento, por ejemplo, los penales o los albergues. Esta enfermedad está producida por el piojo, que es un orden Anoplura, es un hemimetábolo que va a tener 3 estados larvarios y va a haber 3 especies que parasitan al hombre: el Pediculus humanus, que es el piojo de la vestimenta, el Pediculus de la cabeza y el del pubis, que también le denominamos ladillas. Estos animales van a tener una cabeza, unas antenas y van a tener también en su región media 3 pares de patas que van a terminar en gancho, lo que va a permitir que puedan asirse con gran facilidad, por ejemplo, al pelo. Vamos a ver que la variedad capitis en el adulto es de color marrón. Normalmente también las hembras son un poco más grandes y ellas son las que también ponen los huevos y también estimulan la producción de cemento. Los machos son un poco más pequeños. Las hembras van a poner de 3 a 6 huevos diarios y pueden desovar hasta 100 huevos. El liendre, que es el estado larvario, vamos a ver que va a ser afín al calor corporal y va a medir hasta 0.8 milímetros. Es importante también recordar que estos animalitos ingieren sangre y pueden ingerir hasta 1 mililitro de sangre en 24 horas en varias tomas al día. Esto se documenta debido a que hay personas que puedan tener esta infestación durante muchos meses y en algún momento hasta se pueda documentar incluso una anemia ferropénica.
El Pediculus humanus va a vivir y depositar los huevos en la ropa, se alimenta también de sangre y su ciclo de vida es semejante a la variedad capitis. Y el pubis se alimenta también de sangre, provocando en la piel unas manchas azuladas que se denominan manchas cerúleas. Clínicamente, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, vamos a ver que hay un prurito intenso, vamos a ver la presencia de pápulas, algunas escoriaciones y vamos a tener en la cabeza la presencia de los piojos y de las liendres. Los piojos pues se van a ver como animalitos ahí caminando en la piel cabelluda. Las liendres son neoformaciones de color blanquecino que se van a adosar y adherir a las partes más básicas o a las partes inferiores del pelo y se van a adherir con firmeza a través de una especie de cemento. En el cuerpo vamos a observar también a los parásitos que van a estar fuertemente ácidos al pelo del cuerpo y va a predominar obviamente en tronco y en abdomen. Y en el pubis vamos a tener también la presencia de estos parásitos ácidos al pelo y la presencia también de pápulas y de huellas de rascado y la presencia de algunas costras hemáticas. Dentro de las complicaciones de esta enfermedad vamos a tener obviamente la irritación secundaria a ese rascado tan intenso por el prurito también que producen y vamos a tener también la presencia de escoriaciones. Estas también pueden tener infección bacteriana debido a que se pueden presentar con mucha frecuencia en pacientes inmunodeficientes. Dentro del tratamiento tópico vamos a tener que es muy importante la eliminación de los piojos y también los liendres con el aseo. Esto se tiene que hacer con el lavado del pelo. En algunas bibliografías mencionan que solamente con agua y con jabón es suficiente, pero lavarlo. También se le puede aplicar acondicionadores al pelo para que sea más fácil hacer la limpieza con peines especiales o también se ha recomendado enjuagar con una cuchara de vinagre en medio litro de agua, que es muy útil para también ir despejando de los liendres. Se ha también dado benzoato de bencilo al 25%. El tratamiento tópico se tiene que aplicar directamente con el cabello húmedo, con un acondicionador y se tiene que hacer una limpieza total también con peines especiales que nos van a permitir el despegue tanto de las liendres como de los adultos. También a nivel tópico podemos utilizar la permetrina al 1%, que es de las más estudiadas y menos tóxica para los humanos. Se puede asociar además al benzoato de bencilo. Es importante dejar los productos por lo menos 15 minutos, se peina y después se enjuaga. Y se tienen que hacer también ciclos de repetición. Otro de los tratamientos tópicos que tenemos a la venta es el lindano, que es parte de la familia de los organoclorados, en donde vamos a utilizar un shampoo al 1% y va a tener una capacidad ovicida hasta del 70%. Otro de los productos es un shampoo, el Herclin, el nombre comercial, que es la fenotrina con lidocaína y también asociado con permetrina. Se ha también documentado el uso de trimestoprim con sulfametoxazol, esto desde 1978, y las dosis es de una administración cada 12 horas durante 3 días, se repite a la semana, sin embargo no tiene un efecto ovicida. Dentro de los tratamientos más efectivos tenemos a la ivermectina, que se puede administrar vía oral por dosis única. Esta es una tablita en donde podemos observar los principales pediculicidas y escabicidas tópicos para que lo tengan también en cuenta. Vamos a ver a una tercera enfermedad que es el prurigo por insectos, también denominado simiasis o prurigo de llegada. Esta es una dermatosis reaccional y va a ser secundaria a la picadura de insectos. Las lesiones que vamos a tener principalmente son a la pápula, a las ronchas y de manera secundaria el desarrollo de costras hemáticas. También va a estar acompañado de prurito. Es una enfermedad también cosmopolita, pero predomina en países tropicales, en las estaciones del año, principalmente en verano. Normalmente se puede dar también en pacientes de nivel socioeconómico bajo y predomina en la población pediátrica, pero en general afecta a toda la población. Este es un grupo ¿cómo definimos a los prurigos? Bueno, como un grupo de patologías de etiología dudosa que están caracterizadas por prurito intenso y lesiones que están caracterizadas por pápulas y vesículas. En el caso del prurigo por insecto, vamos a tener la presencia de una picadura que puede estar ocasionada por una hipersensibilidad precoz y tardía. En el caso de ser una hipersensibilidad precoz, vamos a tener un aumento de la IgE con liberación de histamina, lo que nos va a dar
dar lugar a una roncha y eritema. Normalmente estas lesiones pueden durar de horas a días y son evanescentes. Y también cuando está producida por una hipersensibilidad tardía, vamos a tener aquí una respuesta de inmunidad celular tipo 4 que nos va a dar lugar a clínicamente la presencia de pápulas. También vamos a tener lesiones a distancia o algo que se llama IDES, es decir, lesiones que se presenten lejos de la picadura, que no están directamente relacionadas con una picadura, pero que se presentan por un proceso de hipersensibilidad. Dentro de los insectos más frecuentes que ocasionan esta enfermedad tenemos a la chinche, la pulga, los moscos y las garrapatas. En el caso de las chinches, vamos a ver que estas van a producir una saliva que tiene anticoagulantes y anestésicos, entonces no siempre se sienten los piquetes. Viven sin alimento hasta 1 año y medio y se alimentan cada 10 días. Estas normalmente viven en la ropa y en los colchones y desovan hasta 500 huevos en su vida. Normalmente las picaduras de chinche van a estar localizadas en zonas ocultas, es decir, no zonas fotoexpuestas o expuestas, sino por dentro de la ropa. Predominan en la región lumbar, por ejemplo, también en las nalgas y en la cara externa de las piernas. Observen estas picaduras, normalmente también van distribuidas como si fueran un caminito. Tenemos aquí la presencia de algunas pápulas con un poquito de eritema y algunas también se pueden transformar en pústulas. Normalmente vamos a ver a las lesiones que están distribuidas de manera simétrica, son de evolución crónica y también tenemos la presencia de costras hemáticas secundarias al rascado por el prurito. Observen esta fotografía en donde vemos también la presencia de muchas lesiones, de algunas pápulas, algunas pustulitas y lecho eritematoso. En el caso de las pulgas, vamos a tener aquí lesiones que van a ser manifestadas por pápulas y petequias, y estas lesiones se van a encontrar como en más desorden, es decir, como más dispersas. Dentro de las complicaciones de estas, vamos a tener a los simpéticos o a la dermatitis por contacto. Observen este paciente que prácticamente ya no se le ven las lesiones porque debido al rascado pues también ya hizo unas lesiones eritematosas. En el caso de la garrapata vamos a ver que estas laceran a la epidermis y la abren. Pueden transmitir también bacterias, virus y espiroquetas. Es muy frecuente aquí la topografía en cara, cuello y extremidades y lo que vamos a tener aquí es una lesión caracterizada por una pápula que va a presentar un halo eritematoso o discretamente equimótico, va a ser un poco más grande y va a tener en algunas ocasiones el desarrollo de una ampolla o zonas de necrosis. Observen esta fotografía en donde prácticamente observamos una zona de piquete, una zona de inflamación, parecerían como lesiones de tiro al blanco y son verdaderamente grandes. El diagnóstico diferencial pues es con todas las enfermedades que también ya hemos visto y que producen prurito, entre ellas la escabiasis, pero también está la dermatitis herpetiforme, el líquen plano, la urticaria y los exantemas virales. En cuanto al tratamiento de esta enfermedad, podemos tener la aplicación de algunos medicamentos inertes como la pasta Lázar, que tiene óxido de zinc, que nos ayuda también a secar las lesiones y a disminuir un poquito el prurito, el linimento calcáneo, mentol, fenol o alcanfor. Y podemos también dar algunos sintomáticos como antihistamínicos como la hidroxicina, la loratadina o la levocetiricina. Vamos a continuar con la siguiente enfermedad, que es la larva migrans. Esta es una enfermedad producida por el Ancylostoma canium y el Ancylostoma brasilense. Tiene una distribución mundial y en nuestro país se presenta principalmente en las zonas de costas. El huésped natural de van a ser los perros y los gatos, es decir, ellos van a ingerir a este agente, después lo van a defecar en las heces y las heces se van a quedar en la tierra o en el polvo, pasa el ser humano y entonces se va a convertir en el nuevo huésped. ¿Qué vamos a producir aquí? La presencia de algunas pápulas, pero lo más importante es la presencia de un túnel. Este túnel va a tener la forma de la migración de la larva, es decir, donde va caminando la larva va a producir un proceso o un fenómeno inflamatorio que va a proyectar un caminito y este camino puede ser de formas muy caprichosas. Vamos a tener también la presencia de dolor y de prurito y debido a vamos a observar impetiginizaciones secundarias. Podemos tener la presencia de eosinofilia con un aumento de IgE y a la microscopía confocal vamos a ver un patrón en panal interrumpido. Observen estas fotografías clínicas en donde
Vemos que puede también manifestarse en cualquier zona, pero principalmente se da en extremidades inferiores y con el antecedente de personas, por ejemplo, que han caminado descalzas. Vean la trayectoria de los túneles, pueden ser de cualquier forma caprichosa y pueden estar distribuidas en cualquier lugar. Dentro del tratamiento vamos a darles aquí al tiabendazol de 20 a 50 miligramos al día dividido en 2 dosis. Podemos también darlo en crema, que viene al 2%, pero se tiene que aplicar hasta 6 o 7 veces al día. Y en el caso de la larva migrans visceral, podemos dar ivermectina, ir en una dosis y después repetir a la semana. Es importante también que en algunos casos tenemos que hacer la extracción, que también eso nos ayuda a hacer el diagnóstico certero. Finalmente vamos a hablar de la nasnostomosis. Esta va a ser una afección cutánea que puede ser superficial o profunda, que va a tener una afección visceral, neurológica y ocular. En México se han reportado las formas cutáneas y oculares, y esta va a estar producida por formas larvarias de nemátodos del género Nagnostoma. El principal factor de riesgo para adquirir esta enfermedad es la ingesta de carne cruda o mal cocida, sobre todo de pescados de agua dulce, pero también puede ser de otro tipo de carnes de animales que hayan ingerido a esta forma de larvaria. Esta enfermedad fue descrita por Owen en 1836. En nuestro país se identificó en el 58, pero en 1986 es donde se identificó un foco endémico en las inmediaciones del río Papaloapan. En México, tal cual, se considera como una enfermedad endémica, sobre todo en las zonas donde hay ríos y ríos de agua, que desembocan también a las costas. El ciclo de este parásito va a ser de 2 hospederos intermediarios para las formas infectantes y uno definitivo. Dentro de los hospederos intermediarios tenemos principalmente a los peces, a las aves que viven en los ríos, también podemos tener animales de tierra, y el definitivo pues puede ser un animal. Sin embargo, aquí al humano se le considera un huésped por accidente. ¿Qué va a suceder aquí? Que normalmente el primer hospedero o el segundo van a ingerir las formas larvarias, van a desovar y entonces los huevos se van a quedar en el agua dulce, se van a convertir en larvas, estas van a ser ingeridos por los animales y entonces va a permanecer en la carne. Y cuando llega el ser humano a tomar la carne contaminada, puede producirse esta enfermedad. Clínicamente vamos a tener una forma inflamatoria en donde se ha reportado que es la más frecuente, y la lesión inicial va a ser como tal una placa edematosa, eritematosa, que puede estar localizada en cualquier lugar, va a ser de tamaño variable y va a estar acompañada por la presencia de prurito. Rara vez se ha documentado el dolor, pero aquí lo importante es que va a ser de una duración variable, que puede durar de días a meses y después va a desaparecer. Tiempo después, que puede ser también de días a meses, va a presentarse de nuevo, pero en otro sitio. Y se dice que los siguientes brotes van a ser menos intensos. El diagnóstico lo vamos a hacer en la manera cutánea, eh, con las lesiones que también pueden ser semejantes a la larva migrans. Ajá. Y en la forma pseudoforunculosa, aquí vamos a encontrar que ya va a haber pápulas foriculares y pústulas que van a estar confinadas a cualquier región del cuerpo. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Primero, sí o sí, vamos a considerarla si encontramos edema subcutáneo que sea migratorio e intermitente, como lo explicamos anteriormente. Podemos tener a nivel de laboratorio eosinofilia, podemos tener también elevación de IgG. En México se considera patognomónica la elevación de la subclase 4. Ajá. También se considera que pues, es el diagnóstico en zonas endémicas y si el paciente tuvo el antecedente de una ingesta de carne cruda o mal cocida. El tratamiento principalmente se hace con ivermectina, 2 miligramos por kilo en dosis única. También se puede administrar albendazol, 400 miligramos, de 7 a 21 días. Esto es cada 12 horas, pero también se han reportado, aunque sea de forma rara, las recaídas debido a la naturaleza migratoria de las larvas. Muchas gracias, y las dudas y los comentarios los vemos en clase de teoría.